Por tanto, solo estamos hablando de acciones de sujetos del derecho internacional público. Si yo como individuo o una empresa viola una norma de derecho internacional, no surge responsabilidad internacional. Posiblemente surge algún tipo de responsabilidad por violar una ley de un país donde nos encontramos o que estamos actuando dentro de su jurisdicción, pero no responsabilidad internacional porque no somos sujetos de derecho internacional público. A pesar de que cualquier sujeto de derecho internacional público puede ser responsable internacionalmente, en este video me voy a enfocar en la responsabilidad de los estados como el sujeto de derecho internacional público más importante. Para que surja la responsabilidad internacional de un estado, tiene que haber sido el estado quien incumplió con la norma de derecho internacional. Pero el Estado es una abstracción. ¿Cómo sabemos si un acto lo hizo el Estado o no? Lo primero es si se trata de un incumplimiento por omisión. Es decir, por ejemplo, imaginemos un tratado que diga el Estado deberá regular el matrimonio igualitario y el Estado no regula el matrimonio igualitario. Ahí no tenemos que ver quién el Estado fue el que falló, porque la obligación se le impuso al Estado como un todo y el Estado no lo cumplió. Entonces ya, listo, eso fue una falta por parte del Estado y genera responsabilidad internacional. Ahora, cuando se trata de una responsabilidad que se genera por una acción, sí es necesario ver si esa acción es realmente atribuible al Estado. Y aquí entonces tenemos 6 supuestos. Primero, es atribuirle al Estado todas las acciones de sus órganos, ya sean órganos que ejerzan funciones legislativas, ejecutivas, judiciales o de otra índole, cualquiera sea su posición en la organización del Estado, y tanto si pertenecen al gobierno central como a una división territorial del Estado. Órganos del Estado se refiere a toda persona o entidad que tenga esa condición según el derecho interno del Estado. Entonces, los actos de un tribunal, así sea un tribunal que no sea del Estado federal, sino de un Estado federado, pueden generar responsabilidad internacional. Los actos de una policía pueden generar responsabilidad internacional. Los actos de una ministra pueden generar responsabilidad internacional. Los actos del presidente de la República pueden generar responsabilidad internacional. Si el derecho interno le concede la facultad de ejercer funciones estatales, entonces puede generar responsabilidad internacional. El segundo supuesto de un acto que es atribuible a un Estado son las acciones de una persona o grupos de personas que ejerzan atribuciones del poder público. Uno de esto es guardias de seguridad de un centro de detención. Custodiar un centro de detención es parte del poder público del Estado. Si un Estado se lo confiere a guardias de seguridad, entonces el Estado va a responder por las acciones de esos guardias de seguridad. Tanto en el caso de los órganos estatales como de las personas que ejercen atribuciones del poder público, el Estado responde internacionalmente cuando estos actúan en esa condición. Y no importa si estos actúan excediéndose de sus competencias o yendo en contra de lo que dice el derecho interno. Por ejemplo, si un guardia de seguridad de un centro de detención tortura a una persona privada de libertad, ahí está actuando dentro de su condición como guardia de seguridad, pero probablemente está actuando fuera de su competencia porque la ley muy probablemente le prohíbe que torture. Sin embargo, el Estado es igualmente responsable porque la persona actuó en su condición de guardia de seguridad de un centro de detención. Pero, por ejemplo, si este mismo guardia de seguridad termina su jornada laboral, se quita el uniforme y se va a un partido de fútbol y se cae a golpes con un hincha del equipo contrario, esto no genera responsabilidad internacional porque no fue en su condición de guardia de seguridad. El tercer supuesto de un acto atribuible a un Estado es cuando este Estado da instrucciones o dirige el comportamiento de un tercero. Por ejemplo, si un Estado organiza un grupo de mercenarios, los contrata y les da instrucciones de que vayan y maten al presidente de otro Estado, ahí este grupo se entiende que están actuando bajo instrucciones del Estado que los contrató, y les dio instrucciones claras de qué hacer, y entonces ese acto genera responsabilidad internacional para ese Estado que los contrató.
Aquí, sin embargo, en la práctica, resulta que nadie hace un memo como por favor mata a esta persona de esta manera y para tanto te doy tanto dinero y vas a hacer esto, vas a entrar por aquí, vas a salir por aquí. Esa prueba, ¿verdad? Es muy difícil de tener. Entonces, en la práctica normalmente estamos ante casos de que hay que demostrar que el grupo está actuando bajo la dirección de un Estado. Esto ha sido objeto de diferentes controversias internacionales. Particularmente, la Corte Internacional de Justicia, en el caso de Nicaragua contra Estados Unidos, examinó el apoyo que le estaba dando Estados Unidos a los contras dentro de Nicaragua. La Corte Internacional dijo que hubiese sido necesario demostrar que Estados Unidos tenía un control efectivo sobre el actuar de los contras. No era suficiente simplemente demostrar que Estados Unidos les daba armas y dinero a los contras, sino que tuviese un control efectivo sobre sus actos para que generara responsabilidad internacional por los actos de los contras. Es bastante difícil en la práctica demostrar que un Estado realmente tenía un control efectivo sobre el actuar de un grupo, pero ya la Corte Internacional de Justicia ha ratificado este estándar más recientemente en el caso de Bosnia y Herzegovina contra Serbia y Montenegro. El cuarto supuesto es cuando una persona o grupo de personas hacen una acción y el Estado posteriormente la adopta como suya. Por ejemplo, cuando un grupo de estudiantes tomó la embajada de Estados Unidos en Irán, el gobierno iraní adoptó esas acciones de esos estudiantes que inicialmente no eran acciones del Estado como suyas y los apoyó. Y por tanto, estas acciones se volvieron atribuibles al Estado de Irán. El quinto y el sexto supuesto son menos frecuentes. El quinto supuesto se refiere a cuando hay una ausencia del Estado y un grupo de personas ejerce por iniciativa propia, digamos, autoridad del poder público. El Estado internacionalmente puede ser responsable por el actuar de ese grupo de personas. Y el último supuesto es el caso de un movimiento insurgente que se convierta en un nuevo gobierno. En este supuesto, este movimiento puede también responder por las acciones que cometieron aún antes de cuando no eran gobierno. Si un acto es, bajo alguno de estos supuestos, atribuible al Estado y viola derecho internacional, se genera responsabilidad internacional. No importa si ocurrió o no un daño, solamente hace falta que haya un acto atribuible al Estado que viole el derecho internacional. Claro, aplican excepciones típicas del derecho, como por ejemplo fuerza mayor. Cuando se genera responsabilidad internacional, surge una obligación de, primero, cesar la violación y segundo, de reparar el daño causado. Además, que se genere la responsabilidad internacional implica que el Estado víctima puede tomar medidas para presionar al Estado que está violando el derecho internacional. Una de estas medidas son las contramedidas, que son violaciones del derecho internacional para presionar al Estado que está violando. Es decir, si yo soy un Estado y tengo un tratado que dice que yo le tengo que dar todos los meses una guitarra al Estado B, pero el Estado B resulta que violó mi frontera, ¿verdad? Entonces yo puedo agarrar y decir, no te voy a dar la guitarra todos los meses hasta que tú me repares el daño causado por esa intervención que hiciste entrando a mi territorio. Hay criterios específicos de cómo pueden ser estas contramedidas, pero digamos, este es un ejemplo así súper hipotético que probablemente no pasaría, principalmente porque dar una guitarra al mes es como una cosa muy pequeña comparado con violentar la frontera de un país. Para estudiar todo este tema de la responsabilidad internacional, las contramedidas, las reparaciones, cómo se atribuye un acto al Estado, tienen que revisar los artículos de responsabilidad internacional de hechos ilícitos de los Estados realizados por la Comisión de Derecho Internacional y de los cuales la Asamblea General de Naciones Unidas tomó nota. Les dejo el link de esos artículos en la descripción. Además, en el primer comentario les dejo una guía con recomendaciones, manuales y tips para estudiar derechos humanos. Nos vemos. Entonces, ya escucharon ustedes una breve reseña de lo que es el tema, ¿verdad? La responsabilidad internacional. Pero este mismo tema está redactado, desarrollado por el doctor Carlos Larios en la página 358 de la antigua edición
no sé cuál tengan ustedes, pero ahí pues están más ampliados los temas. En cuanto a las filminas, las voy a colocar, pero no abarcan el tema por completo. El inicio del tema no lo desarrollan, solamente en medio para atrás, para adelante, mejor. Entonces, aquí tenemos derecho internacional. Esto es solo para ordenarnos un poquito en el tema, porque en general tiene mucho contenido de todo. Entonces dice, por ejemplo, aquí la definición de lo que es responsabilidad internacional, pues es una institución por la cual cuando se produce una violación al derecho internacional, ya sea directa o indirectamente, por una acción o por una omisión, el Estado que ha causado esta violación debe reparar el daño material o moral causado a otro o a otros estados. Y ejemplos hay muchos, ¿verdad? Así que dice, negar la responsabilidad internacional implicaría la destrucción del derecho internacional. Pues sí, porque el derecho internacional es descentralizado y además no tiene medidas coactivas para punitivas para castigar las conductas, porque el derecho internacional se desarrolla dentro de todos los estados del mundo y tiene un carácter descentralizado por eso también. Y lo importante, y que lo dicen los diplomáticos y lo sostienen los políticos, ¿verdad?, es que los acuerdos y los tratados deben cumplirse. Y es parte del principio de pacta sunt servanda, que ya los examiné. Y dice, ¿qué es el principio de pacta sunt servanda? Pues es el cumplimiento de los tratados, el cumplimiento de buena fe de los tratados. Y a eso se atienen todos los estados. Y es un principio que, aunque se dice en una forma muy corta, tiene mucho poder. Es muy poderoso ese principio entre la comunidad internacional, porque si no, se derrumbaría todo el derecho internacional. Entonces, la responsabilidad internacional es siempre una relación de Estado a Estado. Y sobre este presupuesto también se define como una institución jurídica en virtud de la cual todo Estado, al que sea imputable un acto que el derecho internacional señale como ilícito, debe una reparación al Estado en cuyo perjuicio se realizó dicho acto. Sí, la presentación pues señala con claridad, ¿verdad?, de que se trata de una acción, se genera una responsabilidad internacional por acción u omisión de un Estado. Los ejemplos tal vez no son los mejor logrados, los que ella utiliza ahí, pues, pero sí, digamos, toda la hilación y los conceptos y definiciones que los cita muy bien. Y doctrinariamente, pues, cuando se analiza el fundamento de la creación de esta institución como la responsabilidad internacional, pues es la doctrina y son los expertos, los juristas, los jurisconsultos los que hacen un estudio doctrinario de esta institución y señalan que el fundamento de la responsabilidad internacional radica en diferentes cosas. Por ejemplo, se afirma que existen cuatro corrientes para encontrar el fundamento de esta institución. Dice la primera, que afirma que el fundamento se encuentra en la jurisdicción exclusiva de que gozan los estados sobre su territorio. Pues sí, es la soberanía, ¿verdad? La segunda dice que son las obligaciones que el Estado adquiere libre y conscientemente al ser admitido en la comunidad internacional. Pues sí, porque cuando un gobierno se instala dentro de Naciones Unidas y solicita su ingreso, pues asume todas las responsabilidades y obligaciones que le impone la entidad. Parece que la ONU pues, es una entidad de carácter planetario y como tal pues impone obligaciones. Y entonces esa corriente habla de las obligaciones que el Estado adquirió cuando ingresó a la comunidad internacional. ¿Y dónde está la comunidad internacional? Pues en Naciones Unidas. Y la que afirma también que el fundamento es el principio de igualdad de los estados, base de la mutua reciprocidad de derechos y obligaciones entre ellos.
Y todas estas corrientes son muy atinadas, pero hay una cuarta que dice que el fundamento radica en la necesidad de observar las reglas de justicia en las relaciones de los miembros de la comunidad internacional. Y esta es la más seguida o la que más se utiliza para fundamentar estudios de esta naturaleza, ¿verdad? Esta última es el buscar la justicia no solo local, sino también internacional. Todo esto todavía no está en las Filminas, jóvenes. También hay elementos de la responsabilidad internacional. Y dice, para incurrir en responsabilidad internacional, pues hay 3 elementos. 1, que exista un acto u omisión violatorio de una regla internacional vigente. 2, un acto ilícito imputable al Estado, directa o indirectamente. Y 3, un perjuicio o daño efectivo. Excepcionalmente existen ciertos actos que producen perjuicio o daño y por los cuales los estados no incurren en responsabilidad. Y entre estos actos u omisiones se encuentran, por ejemplo, dice los consentidos, pero tal consentimiento debe ser anterior o simultáneo al acto, porque de otro modo equivaldría a una renuncia a reclamar reparación. Por ejemplo, ese caso que decían que había responsabilidad internacional porque los Estados Unidos habían suministrado pues avituallamiento y armamento ayuda pues en general a los contras en el caso de Nicaragua, ¿verdad? Cuando gobernaba el dictador que le decían Anastasio Somoza, Tacho Somoza, ¿verdad? Eso es un consentido, ¿verdad? También los actos ejecutados en el ejercicio del derecho de legítima defensa. Este derecho ha sido consagrado en la Carta de las Naciones Unidas, en el artículo 51, y la doctrina entiende que la legítima defensa es justificada cuando se violen el derecho de integridad territorial, el de independencia política y el de protección a los ciudadanos, y algunos también de naturaleza económica. Por ejemplo, también los ejecutados como represalias o retorsión o cualquier acto que se encuentre admitido entre los medios coercitivos aceptados por el derecho internacional. Y vamos a ver después cuáles son los medios coercitivos, vamos a verlos más adelante. Y los ejecutados como represalias, les decía, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se dio lo de la toma de la Embajada de España, y se determinó que fue el mismo ejecutivo el que actuó en contra no protegió la embajada, sino más bien pues hizo lo contrario. Entonces, España rompió relaciones con Guatemala, ¿verdad? Y esa fue una medida ya de represalia. Y después pues se reiniciaron las relaciones, pero luego de muchos, porque hubo como 13 muertos ahí incendiados. En fin, también los otros actos que no generan responsabilidad para el Estado son, por ejemplo, los ejecutados en caso de necesidad, entendido esto como algo que llegue a amenazar la existencia del Estado, su estatuto territorial o personal, su gobierno o su forma de gobierno, o limite o aún haga desaparecer su independencia o su personalidad internacional. Bien. Esos son actos pues que no generarían responsabilidad del Estado. Y entonces la responsabilidad del Estado pues se clasifica, ¿verdad? En primer lugar por su origen, que puede ser directa o indirecta. Y en segundo lugar por su fundamento, que puede ser moral o jurídica, subdividiéndose esta última en delictiva o contractual. Pero la responsabilidad directa es aquella en que se incurre por actos u omisiones ejecutados por el propio Estado o sus legítimos representantes. También podemos describirla como aquella en que es el propio Estado el que ha faltado a sus obligaciones internacionales, o aquella que resulta de un acto que directamente afecta al Estado injuriado, o de un acto que afecta indirectamente al Estado injuriado, porque el objeto inmediato de la conducta indebida es un individuo o entidad que posee la nacionalidad del dicho Estado
y algunos la llaman responsabilidad por actos o faltas propios. Si, por ejemplo, si un individuo quema la bandera de una determinada embajada, ¿verdad? Pero la regla general, y lo vamos a repetir más adelante, es como pueden ver aquí. Bueno, la responsabilidad se puede dictar en los 3 organismos del Ejecutivo. Y se dice así porque las repúblicas, pues, se dividen en 3, salvo que sean dictaduras, ¿verdad? O que sean gobiernos nazis, o como fue antes de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, como las repúblicas se dividen en el organismo ejecutivo, legislativo y judicial, entonces la responsabilidad viene a dividirse entre esos grandes elementos. Y la regla general para determinar si hay o no hay responsabilidad resulta, dice, de la actitud que el Estado asuma frente a los actos y conducta de los nacionales. Solo en cuanto a que el Estado deje de cumplir su deber internacional de impedir el acto o de prevenir el acto si tenía conocimiento, o en su defecto detener al ofensor y someterlo a la justicia, si no lo hizo, incurre en responsabilidad, aunque no sea directa, ¿verdad? Cualquier particular que haya cometido un acto que atentó contra un determinado país, aunque lo haya hecho de motu propio, el Estado tiene que perseguirlo. Si tuvo conocimiento antes, tenía que haberlo prevenido. Si no tuvo conocimiento, porque para eso son las inteligencias de los estados. Y si no, pues tuvo que, después, a posteriori, pues tuvo que perseguir y determinar quién fue y detener al ofensor y someterlo a la justicia. Sí, Luis. Buenas noches, licenciada, un gusto saludarla. Solamente quisiera preguntarle si usted no conocerá algún caso en donde Guatemala haya incurrido en responsabilidad internacional. Por supuesto, lo de la Embajada de España. Era lo que les decía, que se cometió en 1981. Ese fue el caso más sonado, pues. Han habido otras responsabilidades, a veces por contratos no cumplidos, como lo de FEGUA, por ejemplo, ¿verdad? Que es un caso más o menos reciente, de hace unos 10 o 15 años, en que se sometió a arbitraje. Claro que absolvieron a Guatemala para las responsabilidades en el futuro, pero no las responsabilidades anteriores, y tuvo que pagar no sé cuántos millones a los contratistas, ¿verdad? También los casos de responsabilidad del Estado provienen de contratos no cumplidos, ¿verdad? De convenios no cumplidos, por ejemplo, en los tratados de libre comercio, ¿verdad? Pues esos son los que se me ocurren ahorita, pero podemos encontrar más después, ¿verdad? Entonces, si la responsabilidad del organismo ejecutivo, por ejemplo, se deriva de actos de gobierno cuando se causa daño a otro Estado o particular nacional de otro Estado. Por ejemplo, ordenar la intervención arbitraria de otro Estado o declararle la guerra sin agotar los medios pacíficos. O los actos de funcionarios, aquel que en sus funciones cause daño a otro o a sus nacionales y que en su defensa invoque que actuó fuera del cumplimiento, que invoque que el funcionario estaba actuando fuera de sus funciones normales o que estaba abusando de ellas en contra de instrucciones expresamente recibidas. Por ejemplo, yo les decía en la otra sección, esos cobros ilegales que está haciendo la policía contra los migrantes, contra los venezolanos, contra todos los migrantes que al final los dejan sin dinero. Ellos están actuando ahí incorrectamente. Y el Estado de Guatemala no puede decir, sí, ellos son policía nuestra, pero ellos no estaban actuando conforme las instrucciones que se les dio. Eso no es excusa para que el Estado deje de actuar, ¿verdad? Y el Estado tiene que ver qué hace contra su personal, especialmente esos policías. Tiene que destituirlos, someterlos a proceso y cuestiones de ese tipo. Porque si no, pues cuando otros migrantes o turistas lleguemos a otros países, se va a dar eso, ¿verdad? Entonces, el derecho internacional también tiene como pilar fundamental la responsabilidad internacional. No es pretexto de que ellos hayan tomado las cosas por sus manos. Es el Estado el responsable.
Como por ejemplo, si yo tengo un jardinero y viene el jardinero y bota un árbol y se cae en la vecindad, naturalmente el vecino me va a reclamar. Y yo no le puedo decir, fíjese que yo no tuve la culpa porque yo no le di esa instrucción, no tengo responsabilidad. No se puede asumir ese papel, se tiene que asumir la responsabilidad. En cuanto a, por ejemplo, en el organismo ejecutivo, pues se entienden por actos de gobierno aquellos que se encaminan a la dirección política del Estado. Por ejemplo, el nombramiento de un ministro, de los agentes diplomáticos y de los directores. Porque el Estado, como dice la Filmina, la exposición, el Estado es una ficción y el Estado per se no actúa, sino actúa por medio de sus administradores, de sus órganos ejecutivos, en sus actos administrativos a través de agentes ejecutivos, conocidos como funcionarios. Por ejemplo, el presidente o jefe de Estado, jefe de gobierno, como sea el sistema, ministros y agentes diplomáticos, agentes consulares, directores generales, gerentes generales. Hay muchos generales aquí, ¿verdad? Funcionarios en general. Algunos autores admiten la distinción entre actos de gobierno y actos de funcionarios, pero de todas maneras no se escapa de la responsabilidad del Estado. Y entendemos por actos de funcionarios aquellos llevados a cabo por quienes ejercen dentro del Estado una función. En el primer caso, en el caso de los actos de gobierno, la responsabilidad internacional resulta de que se causa daño a otro Estado o particulares nacionales de otro Estado al actuar de manera incompatible con las obligaciones y compromisos internacionales adquiridos. Por ejemplo, al ordenar la intervención arbitraria en otro Estado, al declarar la guerra sin antes haber agotado los medios reconocidos por el derecho internacional. Y en el segundo caso, que es por actos de funcionarios, puede suceder que el funcionario, actuando de sus funciones o arbitrariamente, cause daño en otro Estado a nacionales de otro Estado. Por ejemplo, dando trato preferente a ciertos súbditos extranjeros en detrimento de otros, incurriendo así en discriminación. Sí, a Estados Unidos se le denunció mucho por sus guardias fronterizos, ¿verdad? Que cuando se trataba de latinos, pues el trato era diferente del trato que se da, por ejemplo, a los ucranianos o a los cubanos o a los pobladores de otras nacionalidades, ¿verdad? Entonces se decía que si van latinos, para ellos sí, el cincho y el látigo, ¿verdad? Entonces ahí se dan casos de discriminación que generan responsabilidad para los estados. Por ejemplo, daños causados por soldados o militares en tiempos de paz, detenciones ilegales, procedimientos aduanales discriminatorios. Sorensen es de la opinión que al invocar como defensa que el funcionario actuó fuera del cumplimiento de sus funciones normales o abusando de ellas o en contra de instrucciones expresamente recibidas, es suficiente y haría que la responsabilidad internacional, si fuera suficiente, pues fuera una ilusión, ¿verdad? Pero como no es así, pero en todo caso es necesario que el funcionario o agente en su actuar actúe de tal manera que dé la impresión de que lo que está haciendo en alguna forma se relaciona con sus funciones. Porque de lo contrario, pues aunque no esté actuando con sus funciones, el Ejecutivo no tiene justificación para deslindarse de la responsabilidad internacional. Porque si no lo pudo prevenir, lo pudo perseguir e investigar. Ahora vamos a ver las responsabilidades del órgano legislativo. Y ustedes pueden leer ahí, ¿verdad? Básicamente lo más específico, lo central. Por ejemplo, cuando el Estado ha contraído compromisos internacionales, obligaciones internacionales, por ejemplo, en esa convención, en convenciones, en cumbres, y ha firmado documentos y los ha ratificado el Congreso, entonces ha asumido ciertas obligaciones, por ejemplo, la de emitir leyes para que se viabilicen esos acuerdos. Y si no emiten esas leyes
y no emiten las resoluciones necesarias para el cumplimiento de esos compromisos asumidos internacionalmente por el Estado, pues de ahí viene responsabilidad internacional, porque esos compromisos los ha contraído válidamente y tiene que introducir en su legislación las modificaciones necesarias para asegurar el cumplimiento de dichos compromisos. También hay responsabilidad por dejar de aprobar la legislación tan solo en los casos en que se dispone específicamente que se ha de aprobar una ley especial como el único medio de cumplir una obligación contenida en el tratado. En otros casos, cuando hay una obligación determinada, puede satisfacerse ya sea por una ley o por otro medio. Por ejemplo, la responsabilidad surge por dejar de cumplir dicha obligación, ya se deba a la falta de legislación o a cualquier otra deficiencia en la maquinaria del Estado. Por ejemplo, eso de cambiar el sistema del registro de personas a nivel nacional y a nivel local por el DPI. Se recuerdan que antes teníamos cédula de vecindad y eran los municipios los responsables de mantener ese registro. Pero como ya todo se globalizó, entonces fueron compromisos internacionales los que exigieron que para darle ayuda a Guatemala necesitaban que se estableciera un registro nacional de las personas. Y esa tenía que ser una entidad aparte, autónoma, creada por el Congreso, con toda su documentación, pero no solo con toda su documentación, también con toda su logística, su diseño estructural administrativo, su reglamento de personal, su reglamento de funcionamiento, en fin, toda la estructura interna para que eso se estableciera. Y eso fue una exigencia internacional y se tuvo que hacer. No porque los diputados se hubieran iluminado un día y hayan dicho, ay, vamos a mejorar esto así. No, esas eran exigencias internacionales. Por ejemplo, con esto de la ley contra la violencia de la mujer, contra la discriminación de la mujer, en fin, todas esas leyes fueron derivadas de la Convención de Belém do Pará. Belém do Pará es una provincia de Brasil en donde se reunieron en una cumbre muchos jefes de Estado y ahí entre ellos Guatemala, y ahí se convino en que se iban a dictar ciertas leyes para proteger a la mujer y atacar la violencia contra la familia. Porque miren, cuando se habla del concepto de mujer, abarca niños, niñas, ancianos también, y hasta ese grupo de LGTB, ¿verdad? También ellos se introdujeron en esas modificaciones. Y entonces, como esas convenciones han sido firmadas, sus declaraciones y ratificadas, a la hora de aplicarse no se puede invocar las lagunas de la ley interna como excusa para el incumplimiento, porque eso era en otro momento, ¿verdad? Y tenían que emitir esas leyes, y si no las emiten, entonces el problema es responsabilidad para el organismo legislativo. También la responsabilidad del organismo judicial, ustedes pueden leer ahí brevemente, resumidamente, de qué se trata. Pero digamos, en el caso de las sentencias manifiestamente injustas, eso hay que probarlo, ¿verdad? Es discutible porque el hecho de que un fallo le sea negativo o desfavorable a una de las partes no siempre significa que es injusto, ¿verdad? Aunque ahora, como estamos, pues sí, esas sentencias pues abundan, ¿verdad? También tiene mucho que ver con la composición política del Estado, ¿no? Porque siempre el organismo judicial tiene que ser independiente, porque es el garante de que las actuaciones del Estado sean apegadas a derecho. Pero cuando ya no es independiente, entonces ahí se aparta del deber de justicia, ¿verdad? Y podría tener eventualmente responsabilidades internacionales. O, por ejemplo, obstáculos injustificados por el solo hecho de ser extranjero.
o condenas de extranjeros que por ellos se les juzguen juzgados extraordinarios que no sea de la jurisdicción ordinaria, y la iudicatum solvi, que es la excepción de arraigo. Por ejemplo, si un individuo firmó un contrato de negocios con un guatemalteco y no ha cumplido con los pagos o hay compromisos que deben cubrirse, pues no es denegación de justicia el hecho de que se acepte la excepción de arraigo por parte del juez, porque definitivamente hay que garantizarle a la otra parte los resultados de una demanda o de una posible quiebra o lo que sea, ¿verdad? Entonces, mientras no deje un mandatario debidamente acreditado en Guatemala, por ejemplo, no puede irse. Y ahí es donde opera la excepción de arraigo. Y eso no es ninguna discriminación, ni es responsabilidad para el organismo judicial, ¿verdad? Entonces ya hablamos en el caso del Ejecutivo, ¿verdad? La responsabilidad directa e indirecta de sus. Ya hablamos del organismo judicial. Veamos la responsabilidad indirecta un poco más. Cuando un Estado asume, ustedes pueden leer ahí, existe la responsabilidad indirecta cuando un Estado asume la responsabilidad de una violación del derecho internacional cometida por otro Estado. Además, se considera responsabilidad indirecta también cuando ésta proviene de actos practicados por simples particulares, pero que de alguna manera son imputables al gobierno de ese Estado. Sin embargo, hay quienes sostienen que en este último caso también se trata de responsabilidad directa, pero la mayoría de los autores los considera como responsabilidad indirecta. ¿Y qué actos podrían ser estos? ¿Verán? Pues los particulares pueden cometer actos como, por ejemplo, atentados contra los soberanos extranjeros, atentados contra los embajadores extranjeros, atentados contra las embajadas, ofensas a los símbolos patrios de otros estados, como la bandera, el himno, los emblemas, los mítines y bochinches contra embajadas extranjeras, propaganda injuriosa, publicaciones ofensivas para jefes de Estado extranjeros, daños contra las personas de extranjeros de determinada nacionalidad, única y exclusivamente por el hecho de ser extranjero y pertenecer a dicha nacionalidad. Aquí en el tiempo creo que fue de Lucas García, o creo que fue en tiempo de Ríos Montt, me recuerdo, ya no me acuerdo, hubo mucha violencia contra algunos extranjeros que participaron en la solución del conflicto armado interno. Entonces, hubo fuerzas represivas en Guatemala que la tomaron contra ellos, contra estos extranjeros. Y hubo muy sonado el caso de una señora, creo que ella era norteamericana o era europea, algo así, que alguien, y estaban de moda también los linchamientos, pero linchamientos habían casi que todos los días. Gritó que ella se quería robar una niña, o un niño, no me acuerdo. Y toda la turba se fue en contra de ella, ¿verdad? Y como acuérdense que estaban los comisionados militares en aquel entonces, y los comisionados militares son todos estos grupos que están ahora reclamando una indemnización por esos servicios prestados durante el conflicto armado, ¿verdad? Y eran personal autorizado por las Fuerzas Armadas. Entonces ellos son los que ahora reclaman esos servicios. Entonces cuando alguien gritaba algo así, y esa vez lincharon a la pobre señora, creo que se la llevaron muy grave a los Estados Unidos o falleció, no recuerdo exactamente, pero se desató una ola de violencia en contra de los extranjeros que habían participado digamos, en los actos para llamar a la paz, para que se terminara el conflicto armado. Entonces, el Estado tiene en tal caso la obligación de prevenir y reprimir. Y si no cumple con su deber de prevenir, si se niega a tomar medidas necesarias de protección cuando razonablemente prevé que sucederá algo, porque para eso es la inteligencia del Estado, ¿verdad? Para prevenir, para adelantarse si van a haber pochiches o levantamientos o cuestiones de ese tipo. Y cuando no toma las medidas normales de protección en tiempo normal, cuando no permite los excesos en las fuerzas de seguridad, etcétera, no cumple con su deber de reprimir o cuando se niega a perseguir, juzgar y castigar a los culpables. En tales casos, la responsabilidad internacional incurrida es manifiesta. Sí.
Eso lo dice Sorensen y también parte de la redacción del doctor Larios. Entonces, la regla general, como habíamos dicho, la regla general es que los actos de particulares no comprometen necesariamente la responsabilidad del Estado, pero esa no es la regla general, jóvenes. Habíamos hablado antes de cuál es la regla general para determinar si hubo o no responsabilidad. La base de la responsabilidad del Estado por los actos de los individuos no consiste en la complicidad con el autor, sino solo en el hecho de que el Estado deja de cumplir su deber internacional de impedir el acto ilícito o, en su defecto, si ya se cometió, de detener al ofensor y someterlo a la justicia, ¿verdad? Y por consiguiente, la responsabilidad del Estado resulta de la actitud, es una actitud que el Estado asuma frente a los actos y conducta de sus nacionales. El derecho internacional considera y reconoce algunos actos como ilícitos a dicho nivel y como imputables hasta prueba en contrario exclusivamente a los particulares, sin responsabilidad del Estado, cuando cometen los siguientes delitos. Pero estos ya son delitos, jóvenes. Y estos, vamos a ver, regresemos a donde estamos. Por ejemplo, en los casos de piratería, eso es un delito cometido por particulares y el Estado ahí no tiene responsabilidad internacional. El apoderamiento ilícito de aeronaves tampoco. El secuestro de diplomáticos tampoco. El tráfico ilícito de moneda, falsificación de moneda, trata de personas, tráfico de esclavos, tráfico de estupefacientes y tráfico de niños, ahí ya no tiene responsabilidad el Estado, ¿verdad? Porque son delitos ya perseguidos de otra manera. Y casos, por ejemplo, casos especiales que se les llama o de fuerza mayor, se consideran aquellos casos en los que los extranjeros sufren daños provenientes de desórdenes populares, mítines o violencia de turbas, guerras civiles, revoluciones, etc. En América Latina esos hechos tradicionalmente se consideran de fuerza mayor y por tal razón se ha negado responsabilidad. Para ello, la doctrina considera que no existe responsabilidad si los actos se produjeron dentro del contexto de movimientos no dirigidos, especialmente contra extranjeros. Por ejemplo, si el extranjero está dentro de un desfile, ¿verdad? Entonces, o un meeting, pues puede sufrir algún daño, ¿verdad? De lo contrario, el Estado incurre en responsabilidad no porque sea cómplice, pero eso no quiere decir que el Estado no actúe. De todas maneras, tiene que actuar. Lo que pasa es que ahí no se le considera cómplice, sino por no tomar, se le atribuye responsabilidad de todas maneras por no tomar las medidas adecuadas de protección. Y caso especial también lo constituyen los gobiernos de facto. Pues sí, aunque hay un gobierno de facto, igual es responsable, siempre que hayan establecido control y dominio en todo el territorio, y aun cuando no haya sido reconocido por el Estado afectado. Sí, lo que pasa es que a veces se dan algunas revoluciones, como en el caso de Nicaragua, antes de los años 80, con la revolución sandinista, que pues se dan grupos insurgentes y grupos, ¿cuáles son los otros grupos? Bueno, me parece que hay una etapa primero y otra después. Hay grupos que llevan tan avanzada su guerra, ¿verdad?, contra el gobierno oficial, que logran posesionarse de una buena parte del territorio, entonces solicitan a la ONU que les dé un reconocimiento. Entonces, cuando esos grupos ya han tomado ese reconocimiento, ya se los han otorgado, entonces también son responsables por los daños que les causen a los extranjeros. Y bueno, también se da la responsabilidad moral que resulta de la violación de un deber moral, y la única sanción pues es la conciencia internacional, ¿verdad? Que digan todos, la que chueco este gobierno, ¿verdad? Está peor que Haití, en hambruna. O por ejemplo, esa organización de jueces extranjeros que emitía condena, creo que fue el miércoles, para Guatemala por la persecución de jueces y operadores de justicia que está haciendo el organismo judicial.
Entonces, pues lo que hizo fue una declaración, una condena, y de eso es lo que habla aquí el libro, ¿verdad? Entonces, puede darse una declaración, ¿verdad?, de violación de un deber moral, y la única sanción es la conciencia internacional. Ahora, en cuanto a la responsabilidad jurídica, resulta de la violación de un deber legalmente sancionado, la que puede provenir de un acto criminal o de la no ejecución de un compromiso adquirido por un contrato. Sí, por ejemplo, cuando se dio eso de los ferrocarriles que mencionaba anteriormente, que ya no se cumplió porque se sometió a una compañía, no sé si era mexicana o no sé dónde era, el compromiso de poner a trabajar el ferrocarril de Guatemala. Y al final no se cumplió, no sé con qué, realmente no estoy muy al tanto de eso, pero si alguien conoce el tema, puede participar. Y resultó que al final sometieron el caso a arbitraje, pero creo que Guatemala de todas maneras pagó no sé cuántos millones por los actos que habían sucedido antes de someterlo a arbitraje, algo así. Entonces eso ya es una responsabilidad material, ¿verdad? Y pues los efectos de la responsabilidad internacional del Estado por actos propios o por los que es responsable es la de reparar el caso del daño material y la de dar satisfacción en el caso del daño moral. Eso se establece en el artículo 36 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. ¿Verdad? Estos son los efectos de la responsabilidad de la reparación, que no debe ser ni menor ni mayor al perjuicio o daño causado. Conlleva restablecer las cosas a su estado anterior. Es de carácter compensatorio y no es punitiva. Y también está la indemnización, ¿verdad? Es lo mismo. Indemnización monetaria o la derogatoria de una ley o dar la libertad de un detenido o la reconstrucción de una propiedad. Esos serían los efectos. Y estos serían los efectos de la reparación, ¿verdad? Que no debe ser mayor ni menor al perjuicio o daño causado. Debe tomar en cuenta el lucro cesante y el pago de intereses cuando proceda. Conlleva el establecer las cosas a su estado anterior. Tiene carácter compensatorio y en ningún caso punitivo, y se traduce generalmente en el pago de una indemnización monetaria que cubra suficientemente el daño causado por la derogatoria de una ley o por la libertad de un detenido o por la reconstrucción de una propiedad, etc. Ahora, la satisfacción corresponde a un daño moral. Puede ser un insulto a un mandatario o a un símbolo patrio, etc. Debe ser pública y lo suficientemente convincente para que sea aceptable. Y se traduce generalmente por la presentación de excusas, manifestación pública de simpatía o sentimiento, destitución del autor de la ofensa, castigo al culpable del hecho, saludo y honores a los símbolos patrios como la bandera, himno, escudo. Y tiene la particularidad de que está dirigido a reivindicar la dignidad y el honor del Estado ofendido, ¿verdad? En cuanto al reclamo, la vía apropiada para los reclamos, pues puede que el Estado pueda acudir directamente a otro Estado. El particular puede acudir a la protección por la vía diplomática y el Estado hace suyo el reclamo. O puede darse por el agotamiento de los recursos locales, eso pena de rechazo, ¿verdad? Podría ser. Si no se agotan los recursos locales, podría darse un rechazo en las altas cortes, ¿verdad? Y un caso especial de las embajadas, pues esta responsabilidad proviene de la protección que los estados tienen que dar a las embajadas en donde trabajan. Y esto pues se ha arreglado generalmente por vías discretas y sin mayor publicidad. Desde 1971 se han producido muchos asaltos, imagínense, estamos en el 2022. Y lo que han buscado, pues, es la seguridad de la protección diplomática para los reclamos, ¿verdad? Y aquí, pues, hay un inicio, me pareció interesante porque esto se refiere
al 31 de enero de 1981 en Guatemala, la toma de la Embajada de España. Pero por supuesto hay muchos casos más, muchísimos casos más. Bien, jóvenes, entonces hasta aquí vamos a llegar este día, esta noche, y bueno, seguimos el próximo jueves y viernes. Muchas gracias, licenciada. Feliz noche. Sí, cómo no. Hay una pregunta, jóvenes, y me parece interesante. Dice que si existe un código de derecho internacional, no como código, sino que es la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Ese es el más conocido como un código de derecho internacional, ¿verdad? Ahora, en el caso, por ejemplo, de las responsabilidades, pues eso está en la Corte Penal Internacional. Para los países que hayan aceptado su jurisdicción, pues se someten a eso, ¿verdad? También está en la Carta Constitutiva de las Naciones Unidas, ¿verdad? Pero como código, pues está el documento de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Bien, jóvenes, que descansen. Buenas noches, hasta la próxima semana. Feliz noche, licenciada. Muchas gracias. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciado. Feliz noche, jóvenes. Hasta luego.